Escúchese de fondo la lluvia mientras tanto. Y así como comienzo por Neptuno y me voy acercando a otra dimensión, también descubro demostrarles cómo es también de pequeña mi habitación. Ese en el rebote del espejo soy yo. Eso una proyección, tal vez algún día con rastas. Pero bueno, ahí hay un propósito también de mi vida y es escribir las 7 novelas. Como también dije, alegrarte el día, hablar muy bien, elocuente y modulado. Y claro que son carteles que ya empiezan como a desgastarse del tiempo que han sido escritos, pero sin embargo son aún vigentes. Cuando también dije escribir todo sobre neutralismo, política y religión. Nótese que comencé allí con San Cayetano, puesto que el trabajo es algo mío cotidiano, más no la remuneración. Trabajo todo el tiempo en ser mejor persona. Acompañado también por mi doble cuántico. También con el don del Espíritu Santo que me ha conferido la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y esto también me sigue llevando a San Cayetano, el cual tampoco creemos en los santos. Así que ahí de vuelta un párate con el neutralismo. Así que, recordando ahora un texto, y es donde podré dar comienzo a todo esto, de mis textos, o hablando de Jesucristo y de la iglesia, y ahí el templo, de Buenos Aires, creo. Podré conocerlo una vez que tenga el primer año. El plan de Family Search, que es para hacer el árbol genealógico. Y el... ¿Cómo decirle esto? El título, un certificado, un diploma, un certificado. Que yo he recibido el año pasado. El sacerdocio arónico. Ya ahora con el de Melquisedec. Por lo cual puedo conferir bendiciones de salud y demás. Pero tampoco me lleva este video a hablar de la iglesia de Jesucristo, más teniéndolo al lado, diciendo de Harry Potter. Esa H puede en primer lugar representar, haceme foco, si tú quieres bailar, sabrás que este es el momento de Hogwarts. ¿Qué pasa? La verdad que tampoco voy a decir si se oponen o no a las creencias de la magia, como la iglesia, por ahí decirlo, universal, que considera una parte de esta biblioteca como pagana. Y voy directamente a esa, por ejemplo, el tarot. Y toda esta cuestión que me ha conformado a mí desde la niñez. Así que de ahí también porque mi fanatismo con Harry Potter. De hecho, este fue el primer libro que me compré. La alta magia. A mí creería que 13 años. Y lo conseguí por un catálogo de revistas como de producto Avon. Su, creo que habrá sido. Alguno de esos. Tampoco viene al caso. Pero sí sentí amor por mis ángeles. Y buscaría también si tengo el primer libro que leí, que tampoco es el mismo. No, lo he prestado, así que también puedo aprovechar este momento para recordar a esa persona, que tampoco voy a delatar en el momento de ahora, pero le he prestado el alquimista de Paulo Coelho, y como veo que está faltante, podría escrachar a esa persona. Más sin embargo, tampoco estoy acá para acusar a nadie de una cosa u otra. ¿Qué he hecho en estas últimas horas? Y es ordenar por categorías esto. Entonces, podría comenzar, si seguimos por mismo audio. Uy, allá estaba. En el polo opuesto, el cómic. Y de este lado, la religión. Que la religión acá también vemos por encima, porque lo dejé a último momento, El Secreto y el Libro de los Mediums. La iglesia espiritista. ¿Y esta cuál sería? Tipo la iglesia... o el secreto de todas las iglesias. Váyase a saber. Supersticiones, historias insólitas, y a partir de ahí también puede haber todo un montón de otras historias, desde la microhistoria, porque todas obviamente digamos que hablan de Jesucristo, ¿no? Como en primer lugar, que es una pequeña microhistoria que hace referencia a un momento histórico. Tampoco viene tanto al caso.
pero ahí vemos acá abajo la Santa Biblia. Y otro libro más que es que enseña la Biblia, ¿no? No, miento, el que enseña la Biblia está acá arriba. Acá. Ese es la Biblia revelada. De Infinito, canal que miraba mucho de niño. Así infinito como utilísimo. Cuestión es que la Santa Biblia hoy por hoy me representa algo como un proyecto de clases y acá donde más quiero hacer hincapié a todo lo que hago con este video y es ejemplificar mediante chan chan mediante mi experiencia personal, Mateo, y esto me recuerda a Matthew Lepre, el cual hay unas estatuitas de yeso sobre la cama, más o menos en esa en esa también idea de recordarlo y tenerlo presente, porque es un hombre millonario que hace tiempo venía buscando asistente y yo me postulé para él. Como además por otras cosas. Cuestión lo que quiero mostrar con esto es que cuando leo la Biblia, así como cualquier otro texto sagrado que fue un propósito de este año, ¿por qué dije fue? Bueno, la oratoria es otra clase. Pero bueno, hablando de esto, me pasa que cuando lo leo hay cuestiones que me... Qué delicada la palabra, ¿no? Se requiere mucha inteligencia emocional para hacer esto. Pero, ¿qué pasa? Me transfigura, vamos a decir eso. Vengo en un estado anímico o buena predisposición para leerlo y la verdad que hay en todo esto una moral. Y por eso sucede ser que tampoco soy tan ingenuo a la hora de agarrar un libro como estos y querer interpretarlo. A su vez, también siendo desde aquella parte, dijimos como más metafísica o espiritual, que es como el otro polo, ¿no? Porque la metafísica está más allá de la física. Física. Em, Otras cosas que me configuran, aparte de eso, ¿no? Como el horóscopo chino, bueno, que sé que soy serpiente, como también sé que en el maya soy mono, y hoy estamos en el sello del rojo, tierra rítmica 97. Kin. Cuestiones que volviendo a esto, quiero decir de que hay cosas que la Biblia tampoco entiende ni conoce y tampoco quiere informarnos, o en tal caso es algo de mi existencia agregarle estos conocimientos. Entonces, tomando la asertividad de la lingüística o la oratoria o sabiendo estas cosas más que ninguno. ¿Sabes sí que ningún libro tengo de filosofía? Bueno, algunos, por ahí muy pocos. Y están, claro que por encima. No sé qué quería decir con eso, pero bueno. Ustedes interpretenlo como quieran. Los simples, ¿no? Platón. Virgilio, que era un poeta que le gustaba mucho. Y me encantaría tenerlos también a la Divina Comedia, porque la Divina Comedia también obviamente tiene su interpretación sobre el cielo y el infierno, en un viaje además que me encantaría. Pero también sucede ser de que hay un libro de estos, de esta serie, que es otro proyecto de clase. De hecho, todo viene siendo un proyecto de clase, hasta ahora digo, cada libro es a tratar ángeles y demonios. De esto no está la película. Pero sí, después de este vino Inferno. Y de Inferno es aquel viaje que quiero hacer de dije de la Divina Comedia. Y a su vez, relacionarlo con acá estás. Botticelli no tengo ninguno. Ok, pero sí están los de arte. Entonces digo, no estamos tan lejos de todo este recorrido que vengo haciendo. Porque ¿en dónde está el arte? Creo que el arte empezó con el ser humano, siendo creativo. Ese mensaje no viene ahora. Pero bueno, cuestiones que Ángeles y Demonios tiene. Diría que Bernini. Tiene mucha simbología. Y déjenme. Bueno, entonces acá también he descubierto si eso o no. Si eso no. Certero, quién sábelo. Pero estudiando el profesorado de Bellas Artes, ojalá. Meta. Meta a cumplir en no mucho. Más tiempo. El rapto de Perséfone creo que es este. Cuestión es que me encantaría enseñar a ver imágenes. Y sobre todo desde el nivel escultórico que tienen y todo. Ajá, esta, que es, ojalá se pueda apreciar bien,
El éxtasis de Santa Teresa, María Teresa, ya te busco. Pero, o Madonna en llamas, ya te estoy diciendo cómo se llama. Uy, bueno, de vuelta, esto es Ejercicio de Demonios. Porque esta es la fuente. Índice de ilustraciones. Pim, pim, pim. Gian Lorenzo Bernini. Qué lindo. ¿Por qué? Díganme si es él, por favor. Acá es donde empiezo a cuestionarme otra vez la sexualidad. Tengo un hombre aquí enfrente y la verdad que voy a admirarlo. Dijimos que es el éxtasis de Santa Teresa. Y la fuente de los cuatro ríos es el otro. Véanse las indicaciones. Cuestiones que también he descubierto en esto. Bueno, Apolo y Dafne, la verdad que hay una cuestión con Los Ángeles. Y creo que se pudo apreciar un libro antes a esto. De Los Ángeles. Como por ahí una bombón vestida de mojojojo. Pero bueno, hay una cosa tan ecléctica en mi habitación. La verdad que he recorrido y también he descubierto varias partes mías. Pero bueno, más allá de Bernini, como quería decir, de Ángeles y Demonios, el arte siempre me fue una cuestión desde niño muy interesante. Sobre todo porque era una expresión de lo sensible, ¿no? Y de una realidad y de todas estas cuestiones entre el cambio y la tradición. Que por eso me he interesado en estudiar la pedagogía o el profesorado. Sueño, de hecho fue una intención que tuve hace mucho tiempo, empezar con el de arte bello, arte plástico. La verdad que también es un tema de decir qué es lo bello en el arte, cuántas son las artes y demás. Pero bueno, la cuestión es la pedagogía y la empecé por el arte dramático. Así que, siguiendo el recorrido, he guardado a estas novelas, volveré luego, y sociología. Claro que hay mucho acá de lo que es la historia con la geografía, porque somos sujetos temporo espaciales. O sea, estamos inmersos y sujetados a un tiempo histórico aquí y ahora. Conciencia que me dio, por allí estás, el teatro. Que tampoco se van a dar cuenta, pero bueno, por ahí le empieza a hacer cartelitos para que nótenlo. Pero eso sería ya como demasiado, porque para mí solo. Esta parte ya requiere ser otra, que es la de la educación sexual integral, con una parte especial sobre la homosexualidad. Por todo lo demás es desde novela romántica, desde libros meramente masculinos, como puede ser ese manual de la Manuela, simpático igual, para revisar nada más. La cuestión animal de nosotros, cuando ellos están enamorados, cómo se comportan, tipo el cortejo. Novelas que hablan sobre estereotipos, como puedo ver después más arriba, el de anorexia y bulimia, cuestiones el de Absurda, Cielo Latini, que le mando un saludo muy grande porque también he tenido, si quieren lo puedo corroborar con la imagen de mi brazo, que tampoco es para victimizarme tan solo porque digo he sufrido o soportado o he sido, bueno, esto, punto. He sido adolescente. Siguiendo con estas cosas, si se me enfocó, gracias. La ladrona de novios. De hecho, podría acercarme. Gracias. La ladrona de novios. Novelas clásicas, viejas. Tal vez sin ser a la izquierda. Pero cuestiones que obviamente hay géneros en todo esto para tratar. La niña que se va de casa, así que hay un tema con la familia acá. Amados y amantes. Las estéticas de la pornografía. Como también puede ser tratando este libro. Ah, gracias. Y lo voy a sacar para que lo puedan ver. Pero es de una película, Calígula. Y Calígula, chicos, es para también tratar la historia o la microhistoria, porque ¿dónde radica la religión? O Maquiavelo después habló de estas cosas. Pero bueno, esas cuestiones que uno puede hacer con el poder. De más. Así que, la verdad que esto sería como para tratar en una escuela holística o en un taller donde realmente pueda hacer como pareja pedagógica de todas las materias y haría todas con el lápiz para decir todas las materias y me está faltando más espacio para poder marcar todos los libros que hay. Pero bueno, eso también podría estar yendo para arriba. Cuestión es para poder revisar, digo, desde literatura, como he dicho antes, religión, esto era autoayuda, esto es psicología y esto es entonces educación sexual integral.
Viene todo muy de la mano y es como más o menos un entendido de mi pensamiento, ¿no? Por así decirlo. Es el autoayuda, por ejemplo. Y... Y bueno, esto, ¿no? Creo que hay un corte acá donde dice los hombres, contra lo humano. Acá fue algo crucial, digo, acá es donde... Y es uno de mis libros favoritos y lo he sacado hace poco de la biblioteca. Sin haber terminado de leer, pero tampoco, viste que la escuela te impone, la voluntad se corta con estas cosas. Eh, un libro que me interesó muchísimo, muchísimo, y es de muy fácil lectura. Así como el psicólogo escolar, que es una tarea que me encantaría poder ejercer en las escuelas. Así que acá es donde voy a poder hacer un hincapié grande, Fernanda Raberta o Gustavo Pulti, para dejarles en claro de que, sobre todo por Fernanda, estoy profetizando. Más así, deseando ser consejero escolar. Porque hay un tema acá enorme que no se está pudiendo revisar y es, si estuviera agarrando mis libros de pedagogía, sabiendo dónde está, ajá, están con los de arte. Porque volviendo al arte, es esto, ¿no? Bueno, eh, hay algo sobre las políticas educativas más a mano. Bueno, voy a empezar a hablar de políticas educativas mientras estoy mostrando este libro, ya que he dicho consejero escolar, y es en donde me quiero fundamentar. Digo, las inteligencias múltiples es algo que estoy estudiando porque correspondía, por más que no le esté dando la misma carrera nuestra de psicología educativa, educacional. He agarrado, y acá mientras tanto les comparto el índice, donde se nota o dice que son 8 las inteligencias múltiples. Y los voy a mencionar tan solo como para seguir este tendido de mi pensamiento, así esto me lleve media hora en total. Y podrán apreciar que la primera es la lingüística. La filosofía, ¿dónde entró con esto? La verdad que no sé, pero después de esto viene la lógica matemática. Bueno, la matemática dentro de la musical también podría ser correspondida, porque la composición armónica viene con eso. Cuando dije armonía también me refiero al espacio que nos rodea y el número áureo, phi, que es de la geometría sagrada, está entre matemática, música y acá está la inteligencia espacial. Entonces hay un tendido incluso del mismo crecimiento vegetal, que eso después me va a llevar a la 7, que es la naturalista, y la corporal sinestésica, digo, un cuerpo armónico, que es ese el instrumento del actor, cuando se afina y empiezan a tomar conciencia con la biomecánica, todas palabras nuevas para ustedes puede ser, pero la conciencia corporal, o en este caso sinestésica, y después haré un apartado sobre sinestesia, tiene que ver con la armonía, con el desarrollo áurico, de las proporciones, buscarlo en un ratito, de Da Vinci, ahora lo busco. Cuestión es que finalmente es la inteligencia emocional. Que eso también me puede llevar a la autosuficiencia, al desarrollo personal y demás. Claro que he hecho ciertas acotaciones porque, por ejemplo, sinestésico, perdón, es del movimiento. Y el cine, básicamente, se viene de acá, ¿no? La verdad que el cine es un movimiento. Era una fotografía que cuando tuvo movimiento, cine, exactamente estamos entendiéndolo así ahora, cine, punto. Sinestesia, sin anestesia, digo, cine. Cinema. ¿Qué más? La inteligencia artística. ¿Cómo encuentro acá la inteligencia artística? Digo, saber esculpir. Yo sé esculpir una figura humana. ¿Es corporal? ¿Es naturalista? Digo, el cuerpo es natural. Por naturaleza, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, además eso será para tratar en otro... Digamos que es una teoría esto, ¿no? Y esto obviamente tiene que ser corregido además. Pero a partir de acá es una herramienta fundamental con la cual voy a ejercer mi práctica. Además de ser un docente generoso, porque como ven estoy rodeado de abundancia, en este caso impresa, en páginas y en colores. Lo que también me puede remitir a un propósito que tengo, que es reimprimir o reeditar todos estos libros, sobre todo los que hacen a mi profesión, como los de teatro, porque claro que es muy aburrido leer teatro. Tomo por ejemplo este que está al revés, porque lo estuve viendo hace poco en un video que he intentado hacer y que bueno, y ahí pueden ver Esperando la carroza, que también es muy interesante, porque al lado de eso están las películas que se han hecho libros. De hecho, estos son guiones
con sus didascalias. Pero una parodia o una versión libre de un clásico de Romeo y Julieta, claro que yo lo abro y se ve como una novela, género narrativo. Y lo que me encantaría sobre todo destacar en esto es la diversidad de personajes. Entonces, que cada cual tenga su color o su distintivo. Y eso es algo que hago con todos los libretos que me dan. De hecho, estoy estudiando un par porque tengo que... Nada, cuestiones así del actor. Estoy ensayando unas obras. Dije la ESI y a partir de, obviamente, un montón de obras más, como películas o como obras o como canciones, como mismos libritos y catálogos de esto se puede tratar un estereotipo. ¿Quieren que muestre mi carita ahora? Porque la verdad tampoco mi carita es así de estereotipada. Que siempre tengo que dar con la palabra cerdos atrás. Pero bueno, sí, una risa tonta. Y a vos, mira, te voy a poner. Bueno, en fin. Muñecas. Un repaso por estos que son de la ESI, pero tenemos, ya te dije, novela romántica, un tratado de una pequeña microhistoria de la filosofía de Foucault, una forma como para innovar, ¿no? Sobre esto. Porque, bueno, ya será. Pero son formas más naturales y amistosas con el cuerpo también. Y nada, suficiente con esto. Voy un poquito para arriba porque quería llegar a Crepúsculo con este chico. Y es de esas películas que dije que quería trabajar con su versión de libro y texto, como Peter Pan, como Percy Jackson. La pregunta de sus ojos, ¿qué es el secreto en la película? Corinne Lafunke con Corazón de Tinta, es decir, su primera versión, el niño de pijama rayas. Espero que la luz acá no me perjudique. El nombre de la rosa es otra. Rebelión en la granja. Esta es otra película. Truman Capote hizo una película y está por acá, es decir, es acá. Corazón a sangre fría. Otra película. Entonces son todos textos que obviamente quiero trabajar con Corraline también y hacer ese análisis entre libro y película. Y también se podría hacer con la música, ¿no? Porque la banda sonora es un factor también importante para analizar, sobre todo apreciar, porque hacen a la composición enorme. Más allá de poder decir de que es todo esto una cuestión ideológica, como he dicho en unas cartas que mandé a ciertos lugares, la mente de la persona o del escritor está reflejada dentro de todo esto. Entonces Julio Verne es un gran genio a lo que ha pensado, hasta que podría llevarlo a la ciencia ficción. Pero tampoco he hecho ningún apartado, puntualmente porque solamente tengo un libro que me es muy referencial y está en otro lado. Eh, que se llama curiosamente trasplante de cerebro. Pero bueno, de más, como he analizado la escuela en ese momento, 2007, y he hecho un trabajo. Pero bueno, todo esto es acá Ciencia que Ladra, y son libros muy interesantes para, por ejemplo, hablar de la simetría, de la física en la vida cotidiana, las cuestiones de serie de matemática, de Paenza, que claro que lo he visto mucho en Canal Encuentro, y es un hombre que, alterados por Pi, que me, que me divierte, que el hombre es quizás uno de los referentes de la pedagogía nueva. Cuestión, hay uno que estoy buscando que es el elogio al desequilibrio, el primero. ¿Y por qué? Porque hay un tema con el arte acá también que me sirve para tratar. Eh, Cuestiones que, seguido esto, hay unos textos que son de la pila anterior, que son de los clásicos escolares que usan, como por ejemplo Ali Baba, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mitos griegos, Molière con la comedia. Y claro que todo esto también. De hecho, Molière debería ser teatro, fuera de acá. Eh, Textos oscuros y góticos, de hecho, son antologías, como dije antes de mitos. También acá hay de momento de pensar, de, de Edgar Allan Poe y demás, que también me parece tan hermoso.
Ahí se puede ver más arriba también otro de Platón, una vez más, así que veo que tengo repetidos. Antologías también góticas, como acá Después de Crepúsculo, que es un libro más o menos que tiene ciertas historias de otras cuestiones de vampiros. Claro que el género después de las películas de terror es para tratar en un caso aparte y especial. Me llevo entonces a Molière a teatro y de paso pueden ir viendo también los otros textos que tengo. Curioso es decir que tampoco me entra acá, pero bueno, estamos con los rositas. Ah, cuéntenme, hablando de rositas, miren cómo son las cuestiones cromáticas. Sean testigos de lo que es la guía del Espíritu Santo. Reglamento oficial de... Bueno, me ha corrido, me queda muy bien esto donde estaba. El de voleibol porque tuve que rendir educación física, así. Más sin embargo le he rendido después de otra forma y acá donde después quiero hacer hincapié sobre el teatro. El teatro no es solamente eso. Con teatro, aparte de entrenado mi voz, como he dicho antes, el instrumento principal del actor es el cuerpo. Entonces está la biomecánica, está todo lo que refiere al entrenamiento corporal sinestésico, como decía ya inteligencias múltiples. Les presento mi piso de madera, que es como un escenario. Así que por lo que entiendo yo que mi improvisación exactamente ahora, aquí, en este lugar, es como hacer teatro. Ahora hablaré de estos libros que tengo acá, pero son para los niños. Y sigue siendo un referente para dar las clases de lengua y literatura. Subiendo por acá, que son las... ¿cómo se llaman estas? Enciclopedias de temas variados. Dicho que todo esto era historia, geografía, sociología. Y acá voy a ir puntualmente a otro tema que me interesa de la secundaria, que es a donde quiero apuntar yo con mi práctica. Es decir, todo esto me conforma ya que busco dónde ejercer mi práctica. Eureka, miren, dije una palabra mágica. En este libro. Y quiero, de paso, si es que encuentro la página, felicitar a aquellos peronistas, porque hoy es el día de la... ¿cómo se llama esto? ¿Conciencia? No es. Lealtad. De la lealtad peronista. Así que en tal caso sé que lo tengo marcado porque es una página que estuve viendo para historia argentina y latinoamericana en segundo del profesorado en el que estoy haciendo. Así que un saludo grande a Silvina Fiel, que es una mujer también que ha descubierto una práctica muy creativa para acercarnos la historia argentina. Sobre todo la tomo muy de referencia porque me ha no, en sí en general, porque es algo que ella nos enseña, ¿no? Sobre la microhistoria y la historia social. Bueno, cuestión es que es un libro, y quiero decir puntualmente esto, que es para la formación ética y ciudadana. Libro que he usado, comillas, usado, y con esto estoy siendo muy irónico, en noveno año de mi escuela primaria, en aquel entonces EGB, 2004. 3. 2004 estaba en primero. 2004. 3. Ok, ahora bien. En 2003 le estaba haciendo este libro. Si me acuerdo algo, debería revisarlo. Ahí está, hablando de peronismo. ¿Por qué hablamos del peronismo? Porque obviamente hubo, y ahí está lo del golpe militar. Hicimos un trabajo sobre eso. Cuestión es que hoy por hoy la misma experiencia me llevó a conformarme como un sujeto político e histórico. Así que también, sin necesidad de este libro, he tenido que a la fuerza, entre comillas, formadome como un ser ético y ciudadano, con una moral que están pudiendo analizar o comprender o conocer desde mi oratoria o forma de expresarme ahora verbal. Listo, encontré hablando lo que quería seguir. Y esto es, disculpen que mostraba el piso, pero quería llegar a esto, que es el libro de aula de política educativa, la materia que tenemos en la escuela. Entonces también podría repasar un par de páginas con ustedes, pero es un tema que se debería sobre todo, y por eso insisto en desempeñar mi conocimiento en algún área de la educación, como por eso también te decía, que lo hacía re informal ahora, políticos, de consejero escolar, ya que creo que podría ser de una gran utilidad todo esto. De más, entonces, había una parte que hablaba del neutralismo, casualmente que
donde me puse a leer hoy temprano. Buscaba esto del neutralismo y obviamente ya hice el párate con eso de la dictadura militar, porque es un tema que obviamente creo que la pedagogía misma está todavía frenada por esas cuestiones sobre cómo se ha tratado a un docente que ha querido también revelarle conocimiento a los niños, niñes, si quieren usar el inclusivo, el inclusive, qué pesadilla que es esta cosa de estos cambios del idioma, pero sin embargo lo fundamental es cómo transmitimos el conocimiento. Así que hay una responsabilidad de que obviamente se habla de esto. Y que medio que básicamente entiendo incluso los roles en la sociedad, creo que todos, como algo muy teatral. Si quieren saber qué es lo que está ahí de fondo, es una almohada manchada con pintura, porque obviamente tampoco la traté como tal. Así que la usé para pintar y por allá, bueno, tampoco voy a distraerme ahora, pero también los talleres de pintura, dibujo y demás creativos son parte de una propuesta escolar que también quiero tener. Es decir, quiero hoy por hoy hacer valer mi tiempo en todo. Si quiero pintar una figura de yeso como la que tengo acá enfrente, o la que está allá atrás, que es como un carpintero duende. Ay, es tímido, no quiero mostrar tu cara. Pero bueno, la verdad es que tampoco tiene la cara. Wow, son tan lindas. No tienen Ay, ¿qué quería decir, Nicolás? Nicolás Facundo, chicos, nunca dije mi nombre. Y ahí está, ¿no? Otros proyectos que también he querido finalizar. Y sin embargo, acá Mentecato, que es otro de mis nombres, como el que pueden ver en mi canal, tiene algo muy simpático con su... Y me distraigo un segundo para estirarme nada más, porque la verdad que mi cuerpo también lo pide. Y es esta composición entre el rey Facundo y el pequeño Mentecato. Curiosamente es pequeño. Pero bueno, tiene su rueda acá, como si fuera... quiero decir ponchada. Así que bueno, como ven también quiero terminar de pintarlas porque son figuritas que tienen su metáfora. Que si él me vino así como, digamos, comillas, fallado de fábrica, digamos que he descubierto esa metáfora con la rueda y su carita feliz. Así que como que frente a las adversidades de la vida, macabro, hay que ser feliz. Y saber sacarse los mocos. Pero bueno, demás cosas como desea de pintar. Porque creo que también, así como los pitufos, que hay guardados por allá, es tener este deseo, como también le decía mamá, que también es por ella que también tengo estos dos duendes, de pintar, así sea con ella o con alguna otra cosa. Cuestión es que quería llegar al texto. Que es tan automática a veces la vida cuando dice quiero llegar al texto y llego. Y le quiero leer puntualmente esto. Aunque pueden pausar el video y leerlos ustedes, lo haré con el uso de mi voz. Se plantea un debate que hoy nos atraviesa sobre qué significa formar ciudadanos activos, críticos, reflexivos, sujetos políticos. En las reformas curriculares de los 90 se discutió abiertamente sobre los contenidos políticos en el currículum, la enseñanza de la teoría de la evolución del sexo, o el género, individuos o personas, subversión o terrorismo de Estado. En tiempos más recientes son intensos los debates sobre cómo enseñar los acontecidos durante la última dictadura militar. ¿Qué tipo de educación sexual se debe brindar en las escuelas? Algunos siguen reivindicando la neutralidad y la abstención política en la escuela. Otros proponen a la educación como un instrumento de transmisión de alguna ideología específica. Otros piden distinguir entre la educación política, que no puede ser neutral, y la educación artística, de vuelta, y la educación partidista o dogmática. Para algunos, la meta es revelar a los alumnos un conocimiento, y acá donde, por favor chicos, hagan mucha atención a todo esto. Please. Es un corchete, aunque no se vea. Eh, para otros se trata de dotar a los alumnos de herramientas para... ¿Qué? Para algunos la meta es revelar a los alumnos un conocimiento verdadero que no fue vedado por algún poder.
Para otras, se trata de dotar a los alumnos de herramientas para poder construir su propia visión del mundo, para construir su lugar en el mundo y su lugar como sujetos políticos. Entonces, así yo me encuentro en esta habitación chingosa, de techito bajo, con un montón de cajitas y demás que he guardado, porque son cuestiones del reciclado y demás, de mi acumulación, y así como un montón de otras cosas más, como también hay unas bolsas de trapos de mi abuela. También confieso que tengo mis bolsas con demás ropa que me han brindado. Esto es lo de inglés, y viene para eso después. Quiero, porque me remitió esto de la educación sexual a uno de los libros que me ha dado la Iglesia de Jesucristo. Y en este caso yo me acerqué ya con esas ganas, porque yo ya lo vengo y lo practico, que es por una cuestión de mi madurez de las gónadas. Bueno, la familia es un... Ah, y justo la castidad, que es parte de los planes que tiene de la resurrección de Jesucristo. Pero, bueno, la castidad de por ahí es el más importante porque... por la parte romántica. Y la parte sobre todo que refiere a el desarrollo genital, voy a decir masculino, porque es el que conozco. Y en tal caso es... Les vuelvo a dejar donde estaban. Más o menos donde estaban, decía. Pero... porque hay una cuestión que ahí va radicalmente con la ESI, y ya es esto, frente a hacer esto del desperdicio de los líquidos sagrados, o también dichos micronutrientes. Y con esto voy a saltar arriba, que había una parte donde yo me salté, y es una alerta enorme. Es la relación que hay entre la cocina y la salud. A ver, la aromaterapia. ¡Qué rico! Hoy vamos a comer. Ya está. La comida es aroma, entonces uno come con los sentidos. Entonces todo esto que puede haber acá... Y mira, acá estaba lo de ciencia creada. En todo esto me fui al arte, pero sin embargo acá hay un libro puntualmente que es de la misma colección, más grande. Y es uno que refiere incluso a una profesión que he estudiado, el barman científico. Cuestiones que también me encantaría acercar este conocimiento a L'École o a cualquier otro lugar de gastronomía, porque la alimentación consciente es un pilar fundamental para lograr una salud plena. Entonces, así como está el desarrollo personal, la ontosofía o el coaching ontológico, también conocido de esa forma. Mira, acá hay un librito que te lo dice. Digo, aparte cuando, en mi caso puntual, debo cocinarme yo, he descubierto con una cuestión de las autofinanzas, luego de vuelta a las finanzas personales, un pasatiempo como es el de cocinar. Y eso también es incorporar ciertas cuestiones más culinarias de otros sabores y otras que lo podríamos mostrar allá. Especias. Pero la parte esa viene para otra cosa, para otra clase. Cuestiones el uso de las especias y sobre todo esas cuestiones. Acá el ajenjo es un interesante texto sobre esta relación entre, bueno, la obtención de ciertos destilados. Lo que también a un costadito tengo, ya que mi hermano está haciendo el curso, los he dejado cerca. Bueno, la cerveza es una crítica grande que podría hacerle si es por hablar ahora de esas cosas. Pero bueno, del whisky, del ron, del tequila, del vodka y demás destilados de otras cuestiones. Más allá de revelar mis deseos por querer hacer el propio, tampoco diré de qué, pero también he estado incursionando en en esa modalidad de fermentar y desarrollar y elaborar alcoholes. Palabra de sabiduría me dice que no puedo tomar alcohol. Bueno, yo le voy a decir a la industria que tampoco recomiendo tomar sulfitos. Entonces, lean etiquetas, que es un libro que tiene mi hermana sobre las etiquetas y las importancias. De hecho, hace poco hice un video anterior en el cual digo de las etiquetas la cuestión del reciclaje. Nada, nada, nada por ahora voy a decir de los aditivos en la industria alimentaria. Pero eso, bueno, como dije, es para una clase más adelante. Porque la clase de conciencia alimenticia es totalmente alejada a todo lo que pueden ver acá. Quizás porque hay libros que todavía me faltan. Y quizás porque hay libros que tampoco digo. Hay información en otros lados como va a ser también YouTube. Es decir, no están viendo acá la biblioteca, por ejemplo. En fin,
quería hacer esa relación entre alimentación consciente y aquí no sé si lo pueden ver por acá, pero las pastas. Las pastas es un tema que voy a decir nada más ahora y sean rigurosos porque obviamente una pasta dentro del cuerpo es un engrudo. Entonces, cualquier factura que uno consuma adentro de su cuerpito va a ser otra vez una masa, que esa masa, en todo el recorrido de los 11 metros que tiene en su ideal, o hasta por ahí más, menos, según la dieta que uno lleve, el largo de su intestino, de sus intestinos, desde el delgado al grueso, de todo el intestino, todo ese recorrido final de la digestión puede estar repleto de una película mucosa que impide, y esto es una clase, de hecho acá empieza la clase, y hasta podría después bajar a lo que hice después con mis videos, después. Em, Además, dudo si yo dejé ahora la hornalla prendida con el agua del mate. Bueno, ya me gritará mi abuela en tal caso, y le regalaré el libro que dice acá, La sabiduría de nuestras abuelas. Un besito grande, si está alguna vez mirando este video. Pero bueno, volviendo al tema de las pastas, eh, el síndrome de intestino permeable, que no aparece en este libro, no escucha tu cuerpo, pero sin embargo, con esa cuestión entre mi dieta y lo que me ha acontecido en mi flora y fauna, ¿no? La palabra puntual es la microbiota intestinal. He descubierto ciertas cuestiones, sobre todo para poder absorber mejor los nutrientes, qué comer, qué no, y cómo repercute eso en el organismo. Comillas también, barra, metabolismo. Acelerado, lento, demás, cuestión, fibra sobre todo, para barrer con esta película mucosa que se va generando en las paredes. A su vez, alerta con la insulina. Digo, las pastas, lo más rico de las pastas creo que es la salsa. Punto. Y sin embargo, las pastas me gustan secas. Y por eso me refiero tipo empanadas. Es decir, una pasta al horno es una empanada. Un raviol al horno es una empanada. De una otra forma, una pasta rellena. Punto y aparte, me voy de ahí. El pan es una lista larga de componentes porque obviamente cuando dije esto y esto es otra cosa. Punto. Ah, es la crítica de la cerveza. Esa que quería hacer. Eh, ¿Por dónde sigo después de esto? El arte de pensar. Bueno, hágase su test. Sí, la verdad que chicos, hay que ser muy autodidacta y hay que ser también muy autoobservadores. Entonces, toda esta parte del desarrollo personal es eso. Seguido, porque acá hay esos libros que te marcan una diferencia entre una cosa y otra. El arte de insultar y tener razón. ¿Cómo lo separo? Este libro me parece fantástico. De hecho, te lo voy a recomendar y creo que es de los primeros libros que voy a usar cuando sea que pueda dar un coaching ontológico. Pero el tema de ser original y creativo y espontáneo. Porque la asertividad también se entrena. Y la oratoria también. Por lo visto, el arte de insultar es. Sí, por eso es algo más retórico. Que tampoco va a ser. O sea, no es como ahora busco un libro en inglés. Bueno, la verdad que tampoco lo he leído mucho, pero sí, son como estratagemas, algo así es, como decía la palabra. Como estrategias, ¿no? Bueno, ya habla de ciertos temas, ¿no? Los judíos y bla. En fin, tampoco viene muy al caso. Pero sí está seguido esto con prácticas de lenguaje, con lengua y literatura. Y podría acá entonces hablar de la importancia de la ortografía, libros como el de Bioy Casares, que es el de Diccionario Argentino. Hay otro más de este chico, deberían ver mi cara ahora. Con lo absurdo que sonó decir chico para querer referirme a la otra punta. Vos. Creo que bestiario. O alguno de estos otros era también como un. Sí. Bueno, alguien más también escribió como si fuera un diccionario. Y creo que es Borges, medio de animales o cuestiones. Pero bueno, quería puntualmente, después de lo de insultar y antes de empezar con los de lengua y literatura, porque son un montón de textos y creo que ya con eso podría terminar. Eh, Mientras tanto, y después vengo a la lírica, a los de inglés.
porque puntualmente, y estaba por acá, que también podría estar enseñándolo, ¿no? Porque soy una persona que sabe, speaks English. Mira dónde lo vengo a dejar. Igualmente he hecho como una trampa, una engaña pichanga con esto. Y ojalá lo pueda retirar. Miren, se suspende solo en el aire. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, cuestión es esta, de que quería sacar este libro. Esta es otra forma, digo, uno puede insultar con, con un cortado. Bueno, igualmente lunfardo dice, ¿eh? Bueno, no dice que es lunfardo, pero básicamente refiere a esto. Example number one, cotorra. Cosa, cortado, crepar, cualquiera. Cuero, bueno, demás palabras que pueden seguir leyendo. Pero bueno, además es como se dice en inglés o como esas cuestiones. Bueno, basta. Pero es totalmente divertido el libro. Y después hay historias y novelas como que también puedo trabajar, como la de Alicia, como la de Frankenstein. Esto es Harry Potter. Y esto, Love Actually, es otra película que me encantaría poder trabajar, sobre todo para Navidad. Porque es una comedia romántica. Totalmente conmovedora. Creo que la palabra es esa. Sobre todo porque Alan Rickman es un ser que ha tocado mucho también mi corazón. Con, diciendo entonces, Harry Potter en todas sus historias. Pero bueno, más allá de decir que entonces Harry Potter es un texto que quiero trabajar, como también he dicho en un video anterior, por también tener su ajedrez mágico y unas mascaritas para que obviamente poder aprovechar cuando estamos leyendo las historias. Quiero hacer acá un parte con Harry Potter y con What is Speak English con teatro, porque quiero rehacer las películas o en este caso preparar los libretos para las nuevas versiones. Ahí atrás pueden ver otros textos de aula de English. El first para todos los niveles. Demás. Bueno, que no se vea el secreto del cine. Ahí por detrás hay unos libros que también son más o menos infantiles, pero que refieren a, por ejemplo, ahora a la época de Halloween, sobre los monstruos. Y antes de esto voy a seguir con Harry Potter, chicos. Pero bueno, como pueden ver acá están en su versión castellana, latina o española. Entonces también cuando los vaya a leer otra vez, ahora va a ser en esta mano que aquí ven con un lápiz para hacer marcaciones como he hecho en el... Voy a tomar el segundo, por ejemplo, que es... Creo en el que lo hice porque debería ser mi favorito. Ojo, de los libros, permiso. Es el... Bueno, casi tiro todo. Es el... Aparte. Ok, no. Número uno. Estaba tirado en la calle, ¿eh? El mío lo he prestado y, bueno, ya vieron libros y casos anteriores donde el libro jamás es devuelto. Número 5, número 6, número 5, ahí está. Entonces le ven que le hago ciertas anotaciones porque lo que quiero transformar es en una retraducción. Eh, por hacer más cómodo el idioma, por esas cuestiones como con la Biblia, de trabajar la oratoria. Y porque estando en español me sucede como también con un libro de Tim Burton. Sí, está acá en castellano, pero sucede ser que el libro, por ahí que lo saco, tiene a su final los textos en inglés. Entonces, estos textos confieso que he traducido en un momento, digamos que de cierta tristeza mía, también como de resiliencia, estando bastante apartado, me puse a traducirlos en mi forma de rima más linda. De hecho, le puse nombres como Rita Basurita, Nino Pingüino, Amanda Yogananda, Melón Cabezón. Sí, sí, Cabezón.
y con la vista clavada. Ya pueden ver que hay un cambio entre el título. Roy, que es el... Sí, creo que es el... Creo que Roy no sé si modificó porque el chico robot es el mismo. Bueno, la cuestión es que también he modificado las rimas porque me parecían así. Volviendo a Harry, quiero entonces hacer eso mismo. Y es los libretos para las nuevas películas. O un taller de lectura mágica. Cuestiones que obviamente deseo con abrir Hogwarts o demás. Quiero entonces empezar con lo que es esto. Y aquí un recorrido por, bueno, esto. Y es analizar los cuentos de hadas. Digo, eso es parte de la magia, ¿no? Parte del conocimiento que uno tiene. Tengo, por ejemplo, Abajo el Principito, los clásicos del Ruiseñor, como acá está la Sirenita, acá está la Niña de los Fósforos, Alicia, Pinocho, y Spiderwick tuvo su primera película. Cuestión está Charlie de Fábrica de Chocolate, el segundo volumen, demás estos que no son, pero son del mismo escritor. Y así después hay otros libros que también tienen su cuestión de magia. Uy, el pequeño Nicolás. Bueno, pero hay un montón más. De hecho, ahí estaba la intención de que vieran los lomos del costado. Como el Mago de Oz. Como unas versiones tipo Elige tu propia aventura, que son estos en rosa. Ciertos libritos que son más o menos de terror. Y antologías así medio simpáticas. Ahora, si me permito hacer esto, descubrirán que tengo en este otro lado. Chicos, no se enteran de lo que estoy haciendo. Otros más como, decía yo, Alicia, los Muppets, los monstruos. ¿Dónde viven los monstruos? Es acá entonces un libro donde quiero llegar. Ya. Porque lo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aparecerá en todo esto, pero acá están otros cuentos que son también sobre todo la parte de arte, no la parte de ilustración que quiero poder tratar desde los más pequeños, esos libritos que por ahí leía yo cuando era un jovenzuelo. Pero más que nada también lo busco por la ilustración. ¿Qué es Winnie Pooh? ¿Qué? Bueno, también chicos lo leía. Y me gusta. De hecho es lo de Disney lo que más me puede cautivar. Ciertas novelitas y ciertos cuentos, así que van siendo también como sobre todo ilustrativos, porque hay una carrera de ilustración y esto es un ejemplo que quiero dar. Empieza con un gatito, qué lindo gatito, y se transforma después en un patito, y el patito después se hace un lorito, y el lorito después se hace un pulpito, y el pulpito termina siendo después un tucán. Y ahí termina, chicos. Un pillo ese gato. Pero bueno, además es como estas cuestiones de arte son interesantes para los niños. Y así también está el caracol, que sale de noche, y todo esto toma alcohol. Y después está el ratón comilón. Bueno, está bien. De queso, tampoco vamos a hacer la historia, pero se le ve que tiene queso. Cállense la boca. Emily enojada, así que también están las nenas berrinchonas. Y sigue habiendo esas cuestiones así de fantasmitas, brujas, así como de Halloween para los más pequeños. Acá hay un taller de dibujo y pintura sobre estos héroes, pero ya no solamente dibujarlo y pintarlo, sino también aprender a dibujarlos. Cuestiones de anatomía y de cómics. Y creo que tampoco sé si lo analicé todavía, pero dentro del arte y esto, obviamente, está el arte gráfico. Cuestiones como las princesas, fantasmas. Y esto son, insisto, proyectos de clase. Pero son como pequeñas historias que van contando ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la tabla Ouija. ¿Por qué agarrarle fantasmas? Bueno, pero todo sirve para poder también entender, sobre todo con el libro de Allan Kardec, El jinete, de que tampoco hay que tenerle miedo a los fantasmas. Es la parte espiritual que ha salido del cuerpo, nada más eso. Éter. ¿Ves? Son seres elementales. Quizás la intención que
cree el hombre tienen es esa de perjudicarnos, pero siempre son aliados nuestros, sobre todo si lo pedimos así. A menos que estemos vibrando en una frecuencia que tampoco se potencia a favor, en beneficio. Bueno, acá ven el Peter Pan iba a decir. El Principito, en una versión también muy linda. Así que el que no quiera leer es realmente porque le falta interés o le falta toda esta cuestión de fabulitas y cosas para también llevar al jardín. Porque me interesa acercarme a los niños y que los niños se acerquen conmigo. Y poder ser su Peter Pan, su pequeño que juega. Disney otra vez, Disney otra vez. Y acá hay otra parte con las películas que se hacen libros y textos. Si hay modificaciones, si no, si cómo se transmite o cómo se cuenta después una película que uno quiere leer. El pequeño Albert. Roald Dahl, que es el mismo de Charlie de Fábrica de Chocolate. Julio Cortázar. Chicos, tengo un libro ilustrado de Julio Cortázar. Si alguno sabe lo que es, por favor, por favor. Bueno, tampoco voy a decir que lo hizo él la ilustración, porque lo hizo Emilio Urberuga. Ok, malísimo el nombre. Nada, un saludo grande, pero cuestión es que este es una historia muy linda. Y también es todo muy atractivo, ¿no? Muy además. Ya sé dónde está. A lo que quería llegar. Y los tres cerditos y demás como clásicos que también tienen su versión de ilustración. Así que sobre todo por eso es que decía de que me interesa que los chicos puedan tener, además de este atractivo por... Bueno, vos te venís. Y ahí está. El elefante encadenado, que es un cuento de Jorge Bucay. Con esto también voy a decir que el elefante es mi animal favorito. Bueno, con este libro entonces, con el de brujas y hadas, entonces recuerdo un propósito que era el de analizar los cuentos de hadas, que incluye brujas, y también seguir descubriéndoles a ustedes estos cuentos que quería presentarles a los niños en el jardín, con pop art. Es un debate sobre saber qué tanto van a durar, pero bueno, es, si no, la otra variante, estos libros que son de cuentitos. Frankie se hace un sándwich. Para más grandes, los cuentos de Edgar Allan Poe, que también está ilustrado. Pero de vuelta, son objetos también de arte, porque la ilustración que pueden tener estos, y me encantó verte ahí, son eso. Con esto voy a decir después otra clase que pido permiso a cualquier autoridad política que me lo dé. Quiero ir de visita escolar, ¿no? Porque es con los chicos a las granjas o a los campos iba a decir cultivo, también, de cría, de ganado, de gatos, de pollos, todo eso porque también es industria alimenticia y es esto de alimentación consciente. Con este libro voy a decir que lloré. Una vez lo estuve leyendo para mis prácticas acá en casa. Y bueno, resultó ser de que el libro me... Exactamente esa imagen. Así empezó todo. La cuestión es que lo que le pasa al monstruo, lo que le pasa así de más. Es una historia que si la cuento otra vez como con el patito feo, por ahí me conmuevo, pero de vuelta es un libro muy lindo. Y acá está entonces otro de los ejemplos donde acá se hace la película. De hecho, este es Donde viven los monstruos. Por ahí abajo estaba Los monstruos. Acá. Que Eggers es distinto de Sendak. Y este es el original. Después de este se hizo la película. O sea, después de este se hizo la película y después de la película se hizo este. No sé muy bien cómo fue el orden. Pero ahí está para también tratar de más películas entonces. Libros de Harry Potter que deberían estar en otro lado. Pero bueno, después los reordeno. Y entonces sigo mi recorrido por algo de la biología, ¿no? Que me hace a mí ser yo. Inteligencias múltiples, hay que conocernos a nosotros mismos. Huellas digitales, esas cuestiones que son únicas, propias y reemplazables. Y dije justo huellas. Pero son esas cuestiones que son únicas y propias nuestras, como la voz. Y los angelitos también.
cuestiones más infantiles acá que se pueden ver de las hadas. Y acá hice un chiste el otro día conmigo ordenando esto. Pero las fábulas y los cuentos, que también son en un tamaño como súper grandote. Demás libritos para los niños, como un rompecabezas de dinosaurios. Y un Larus de los héroes, que también más o menos es como esa cuestión de traer. Entonces, si acá termino. El... Ese porque le puse el límite de 30 minutos. Que después lo modificaré. Pero de esta palabra, se me fue la palabra. ¿Cuál era? De esto, Alibaba. De modificar. De incorporar. De analizar los textos para literatura. Cuestión es que estaba llegando a este chiste. Y ya con esto también por estar terminando. Pero cuando decía de las hadas. Yo sí creo en las hadas, Peter Pan. He aquí otra película de las Spice Girls. ¿Qué sucede? En una parte, acá también se puede trabajar estereotipos. Tipo bandana, tipo Backstreet Boys, tipo ellas, tipo un momento histórico, una estética. Y cuando dije estética, nótese, para Emma, un momento, al Sopi, los pies. Digo, ¿y por qué también se usan esas botas o esos calzados? Pero bueno, sobre todo porque acá también, y después estaría yendo a buscar un librito que tengo de Justin Bieber, hay un tema acá con el proyecto MK. Es decir, cómo son utilizados, y también les voy a decir bien una imagen de Britney Spears hoy, cómo es que son utilizados o son aprovechados el, el rol o la función social o el atractivo social, bien dicho, mediático, que producen estas figuras. Entonces, toda esta cuestión de fama y fortuna que se les da tiene mucho que ver con un proyecto que se llama MK. Siguiendo el chiste acá, entonces de las hadas, porque hay una canción de ellas que me encanta, que es la de Viva Forever, que las toman y con esa canción ellas han retiradose de esta primera vez. Hay otros más que puedo decir de ese país. Bueno, me gustaron mucho, pero cuestión es que esta también sigue la música, porque más allá de las hadas y toda esa parafernalia del MK, es también la música. Entonces con la música puedo decir que vuelvo al arte lírico. Y más o menos estaría terminando con todo esto. Porque acá están los genios. Y Patrón Espejo, porque me considero por menos un genio. Peter Capusotto. Quizás hablando de otro. Y Alejandro Dolina, con un libro que me regaló un amigo para un cumpleaños. 2 o 3 años atrás. Cuestión es que este libro tiene CDs y es radiocine. Entonces también son libros que me sirven para ejercer mi práctica, ¿no? Como proyecto de clase, como demás. Dije en su momento la de formación ética ciudadana. Bueno, si no, también estéticas contemporáneas. La verdad que soy una persona que, como pueden ver, entiendo de muchos aspectos porque creo que lo holístico que puede conformarnos es sobre todo importante. Con esto haría como de vuelta a un espejo para poder verme a mí, pero me da vergüenza. No, está bien. Suficiente. Bueno, volviendo acá porque me emocioné yo para retirarme y sin embargo acá hay un proyecto de que me llevaba más, que es hacer que los niños cocinen. O sepan también aprender a comer. A leer con otros tipos de textos como esto que es Gaturro. Y acá hay otras literaturas de mi infancia, Cartoon Network y Macanudo de Liniers. Digo, esto es algo que también atrae mucho, sobre todo acá teniendo en otro lado esto que me quedaba colgadito, que es por un lado de decálogo breve, los talleres, como dije, de pinturas y dibujos, pero de mandalas, para quienes quieran analizar a Disney en inglés. Y acá están entonces los clásicos. Ahí está la batería. Bueno, ya he sabido esto, dentro de poco. Así que acá están entonces, finalmente, que es esto también parte de algo que quiero realizar. Y es analizar estos cuentos clásicos de esta forma. Digo, los cuentos tienen que ser interesantes para un montón de niños y nadie tiene que decir, no me gusta leer a mí. Cállense, encuentren su expresión, porque por ahí les gusta primero dibujar y después escribir alguna palabrita sonsa.
O por ejemplo tengo un caso como Dante Elefante. La batería. Bueno, decir que todavía hay luz. De ese veladorcito. Con libritos de mentira que también tengo que terminar de pintar. Pero bueno, como dije también de Dante Elefante, y acá termino entonces. Es un, es un modo de hacer historietas sin texto. Solamente con dibujos. Agrego acá entonces algo de los X-Men, como para seguir hablando de el gen X mutante. Y de toda esta serie de cómics. Se nos viene Navidad, chicos. Gaturro. Y acá algo muy interesante que también quiero compartirles, que seguramente algunos de mi edad conozcan, es el autobús mágico. Para también enseñar educación vial, digestivo en el cuerpo humano, los clásicos también de Disney, que tampoco voy a hacer acá hincapié. Y Wally. ¿Dónde está Wally ahora? Cuestión es que todo esto también son proyectos de clase para trabajar con los más pequeños o con cualquier chico que aprecie también el arte de esta forma, porque dentro de qué se encuadra. ¿Dónde está Wally? Es un libro de arte, es un entretenimiento. Cuestiones que libros así de actividades tengo también otro montón más. Y son tal vez que para desarrollar los pasatiempos y las inteligencias en todo su potencial. Así que ahora sí, despido con este postdata. Ya solo me queda decir que espero se comuniquen conmigo quienes hayan descubierto algo interesante en todo esto. Sin más, saludo atentamente desde ese pequeño rinconcito que he descubierto ahora, con una sonrisa enorme. Así que gracias. Y ahí nos vemos. Terminando lo que empiezo.